Hola amigos, bienvenidos. Continuamos con nuestros ejercicios de calorimetría. Veamos. Un latón tiene una densidad de 8,40 gramos por centímetro cúbico y un calor específico de 0,385 joules por grados Celsius. Se introduce una pieza de 15,2 centímetros cúbicos de este latón que está a 163 grados Celsius en un recipiente conteniendo 150 gramos de agua a 22,4 grados Celsius. ¿Cuál será la temperatura final de esta mezcla latón-agua? Pues veamos, hagamos la representación gráfica de los datos. Una pieza de 15,2 centímetros cúbicos de latón. Tenemos un volumen de 15,2 centímetros cúbicos de latón que se encuentra a una temperatura de 163 grados Celsius. Esa es la temperatura inicial de este pedazo de latón, 163 grados Celsius. Va a ser introducido en una cantidad de agua de 150 gramos de agua, y este líquido se encuentra originalmente a 22,4 grados Celsius. Cuando introducimos el latón en el agua, se produce una variación de la temperatura hasta alcanzar lo que denominamos temperatura de equilibrio. Es la temperatura final que también me piden calcular en este ejercicio. Tenemos el calor específico del latón y sabemos también que el calor específico del agua es un dato ya tabulado. Pues ya sabemos, nuestra ecuación fundamental para este tipo de ejercicios establece que el calor ganado por el cuerpo frío es igual al negativo del calor cedido por el cuerpo caliente. En este caso, quien gana calor es el agua, quien cede calor es el latón. Sabemos también que hay una expresión equivalente para calcular cada una de estas cantidades de calor. La cantidad de calor es el producto de la masa, hablamos de la masa del agua, por el calor específico del agua, multiplicado por la diferencia de temperaturas del agua. Temperatura final menos temperatura inicial para el agua. Y del otro lado de la ecuación, el negativo de la masa del latón por el calor específico del latón, por la diferencia de temperatura inicial y final, también para el latón. Veamos, necesitamos conocer la masa de agua. Si se la conoce, 150 gramos. El calor específico del agua, como indicamos, es un dato ya tabulado, 4,18 joules por grados Celsius. La temperatura final del sistema es lo que me piden calcular. Le resto la temperatura inicial del agua, que es 22,4 grados Celsius. Del otro lado tenemos el negativo de la masa del latón. Aquí tenemos el inconveniente que no conocemos esa masa del latón. Conocemos el volumen, pero sabemos por el concepto de densidad, que es igual a masa sobre volumen, que se puede calcular dicha masa despejando esta fórmula de densidad. Masa va a ser igual a densidad por volumen. La densidad es 8,40 gramos por centímetro cúbico. Vamos a multiplicar por el volumen del latón que tenemos, que es 15,2 centímetros cúbicos. Y al eliminar estas unidades de centímetros cúbicos, tenemos una masa de latón, 8,40 por 15,2, 127,68. 127,68 gramos de latón. Ya conocemos esa masa de latón, la reemplazamos en la fórmula, 127,68 gramos de latón, multiplicamos por la capacidad calorífica, el calor específico más bien del latón, 0,385, y eso multiplicado por la diferencia de temperatura. La temperatura final, que es la temperatura de equilibrio, la misma para el sistema, menos la temperatura inicial del latón, que es 163. Como vemos, aquí se ha generado una ecuación con una sola incógnita. Vamos resolviendo algunas operaciones para abreviar la escritura.
150 por 4,18 es 627. 627 TF menos 150 por 4,18, 627 por 22,4, me da 14.044,8. Del otro lado tenemos el negativo del producto, 127 por 0,385, es 49,16, que está multiplicando a TF. Luego multiplicamos los dos signos negativos, menos este menos de aquí, por el menos de acá, nos dará un producto positivo. Colocamos el signo más, 127,68 por 3,85, y por 163 me dará 8.012,6. 8.012,6. Agrupamos de un solo lado los términos que tienen TF. Esta cantidad negativa pasará a sumar a 627 y nos dará como resultado 676,16. 676,16 TF. El 14.044,8 pasará al otro lado a sumar al 8.012,6 y esa suma nos dará 22.057,4. 22.057,4. Finalmente, nuestro despeje para temperatura final. El factor 676,16 que está multiplicando pasa a dividir al 22.057,4 y el resultado de ese cociente nos dará 32,6. Como es una temperatura y nuestras unidades son consistentes, esto será en grados Celsius. Y de esa manera tenemos la respuesta que se estaba buscando. Eso es todo. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias por su atención.